Después que la gente se sació, Jesús apremió a sus discípulos para que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. Estaba de madrugada, se le acercó Jesús caminando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el agua, se asustaron y gritaron, pensando que era un fantasma. Jesucristo dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti caminando sobre el agua. Y el Señor le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, acercándose a Jesús. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versos 22 al 36. La fe es un don, una gracia de Dios, una luz divina. Notas amables a la palabra de Dios, martes 3 de agosto, año 2021. ¿Cómo ubicarse dentro de un sistema de la fe? ¿Y cómo entender la fe como una gracia y como un don de Dios? La fe que parte esencialmente de lo que depende de Dios y de cada uno de nosotros. Tiene dos movimientos, como un don y como una gracia, y nos permite reconocer a Dios y entender la vida de Dios. No es un solo conocimiento así como teórico, abstracto, doctrinas. La fe uno la puede calificar como una luz para entender el misterio de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene buenas definiciones acerca de la fe. Por ejemplo, el Catecismo enseña que la profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y Él es el último, como hablar de alfa y omega, algo así parecido. Y así quedó consignado en la profecía de Isaías en el capítulo 44. También el Catecismo dice que es el principio y el fin. El credo comienza por Dios Padre, porque el Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad. Esa es como la definición muy buena acerca de la fe, que cómo profesamos nuestra fe y cómo nosotros los católicos tenemos un credo y que comienza ese credo hablando de la persona que cree en Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. O sea que la esencia es Dios y la base es Dios, y se supone que la fe debería estar centrada en Dios. Ahora podemos formular una pregunta: ¿en quién debemos creer? Es una pregunta que se oye con frecuencia. ¿En quién debemos creer? ¿Le creo a este o le creo a qué? Esta persona me habla de esta teoría, aquel habla de otras teorías. ¿Existe eso o no existe? Esas son preguntas que la gente le formula a los sacerdotes. ¿Es cierto o no es cierto? ¿En quién debemos creer? Y la primera profesión de fe nos dice que hay que creer en Dios esencialmente. El mismo credo de la Iglesia indica el principio de la fe: creo en Dios. Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor. Oigan eso. Jesús mismo lo dice en el Evangelio según San Marcos capítulo 12 verso 29 y dice, Él es el Señor. Por lo tanto, uno de creyente debe confesar que Jesús es el Señor, y es lo propio de la fe, confesar a Dios. ¿Será que la fe tiene características? Sí, tiene unas características para uno no dejarse engañar de las personas, porque a todas las personas le pueden poner la palabra fe, le dicen tenga fe y verá que se le cumple el milagrito. Tenga fe, este es asunto de fe, y donde haya la palabra fe, posiblemente entonces la persona estará hablando de Dios o no estará hablando de Dios. Entonces hay unas características de la fe que enseña la Biblia. Por ejemplo, la primera característica es que la fe es un encuentro con Dios con un designio de salvación. La fe es encuentro con Dios. La segunda, la fe es sencilla, es decir, no tiene tanto discurso, es una adhesión a Dios, parecido a la fe de Abraham.
a la fe de María Santísima, a la fe de San José, su castísimo esposo, a la fe de patriarcas y profetas que creyeron e hicieron la voluntad de Dios. Es algo muy sencillo, es hacer la voluntad de Dios. Tercero, la fe es vital. ¿Qué quiere decir que una fe sea vital? Es decir, debe cambiarle la vida a la persona. La persona debe demostrar con su vida, con su manera de ser, que es una persona de fe. Ahí entonces se puede conocer una persona de fe. Como cuando una persona de fe trata mal a otra persona o denigra de otra persona o le grita o le dice cosas a otra persona, entonces la pregunta que queda por allá en el silencio, sin abrir la boca, bueno, y este que es de fe y se la pasa rezando y habla así, como serán los que no la tengan. Tan extraño esa persona, tan rezandera y tan de misa y tanta cosa, y como habla de maluco. La fe es vital, dice el catecismo, cambia la vida de cada persona. Cuarto, la fe es experiencial, es decir, se da con un conocimiento, es decir, entra en la relación con Dios, tiene una experiencia, es necesaria la experiencia. Quinto, la fe es objetiva, es decir, la fe es real, se cree en un Dios que se ha revelado a través de la palabra y que transita a través de una iglesia que él mismo fundó. Entonces la fe es objetiva, es decir, tiene el centro en Dios, adquiere un compromiso. Otra preguntita importante podría ser, ¿existen pecados contra la fe? ¿Será que existen faltas contra la fe? Jesucristo le dice a su discípulo Pedro que lo invita y él dice, quiero caminar sobre el agua. Le dice, claro, hágalo, si tiene fe, arranque a caminar. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Y enseguida Jesucristo extendió la mano, lo tomó y le dijo, qué poca fe, ¿por qué has dudado? Y ahí comienza a enseñarle la fe a sus apóstoles. Jesucristo nos da la mano y nos enseña a nosotros también la fe. Nos podrá decir en algún momento, pero bueno, ¿qué le está pasando a usted? ¿Por qué tiene tan poca fe? ¿Por qué se devuelve? ¿Por qué grita? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo de las situaciones difíciles? ¿Ve? ¿Existen pecados contra la fe? Sí. Un pecado se llama el ateísmo, que es negar la existencia de Dios. Y se vuelve más grave ese pecado contra la fe cuando la persona públicamente se burla de las cosas de Dios, de las cosas de la iglesia, persigue a los creyentes, a los representantes de Dios. Entonces lo hace por burlesco, por ataque. Entonces se vuelve más grande el pecado. Otro pecado se llama la blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Es una palabra injuriosa y ofensiva contra Dios o contra los santos, y sobre todo lo que va contra el Espíritu Santo, que puede llegar hasta un hecho, dice el catecismo. Y el tercer pecado contra la fe se llama la apostasía. Es el abandono público de la fe que la persona ya recibió. Se supone que la persona la bautizaron, su papá y su mamá le dio el regalo más grande para que lo acompañe toda la vida en esa tierra y le ilumine la mente y le dé la gracia de Dios y le indique siempre el camino correcto o lo invite a arrepentirse. Entonces se llama apostasía porque la persona ya llega adulta, dice, a mí me bautizaron en la iglesia católica, pero yo no quiero eso, yo vengo a apostatar. Bueno, yo en 36 años que yo llevo como sacerdote, solamente una vez, porque presto el servicio en el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Ibagué, y alguna vez me llegó un señor a la oficina y me dijo, vengo a apostatar, y me quedé mirando y le dije, ¿cómo así que vengo a apostatar? Dijo, sí, vengo a que usted me dé un documento para llevarlo a la parroquia donde me bautizaron para que quede certificado que yo detesto de la fe. Mi respuesta fue, pues documento no existe. Hasta donde yo entiendo la ley, no existe un documento que diga este señor que ha autorizado para que apostate. La apostasía es un pecado contra la fe y más bien aproveché ese día de darle una catequesis acerca de la fe y se fue todo pensativo, por lo menos no hizo el documento por ese día, ni que le dieran un papel que certifique que él no quiere esa fe. Eso se llama apostasía, abandono público de la fe. El Papa Francisco, en una homilía, un 3 de mayo del año 2018, dice que la fe se transmite con el amor y con el testimonio. Qué importante es. La fe se transmite con el amor y con el testimonio, decía el Papa Francisco, para invitarnos
a transmitir la fe. ¿Cómo es de importante transmitir la fe de verdad? Buscar gente, es decir, el Papa decía, no busque la fe como un proselitismo, como buscar un equipo de fútbol, venga, quien ni se quiere anotar. Ojo con eso. El Papa dijo, se trata de dar testimonio con amor, transmitir la fe, significa llegar al corazón de las personas y transmitirle el amor de Jesucristo. Bien interesante, el Papa Francisco. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.